Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier lugar que nos estén escuchando en todo el mundo hispano, tanto de las Américas como del resto del planeta. Les habla Patricio Zamorano, periodista, cientista político, acá en la primera edición del podcast Washington Directo, acá desde el corazón de la capital de los Estados Unidos, con el Congreso atrás mío, un Congreso que ha estado en una situación de bastante polémica en estos últimos meses, en esta nueva era de Donald Trump, esta era convulsionada, esta era donde muchos de los cánones institucionales, culturales, sociales, económicos, especialmente han sido totalmente afectados, destruidos en muchos de los casos, porque Donald Trump viene, la verdad, a desmantelar muchos de los temas fundamentales de la institucionalidad de los Estados Unidos, incluyendo a muchas de las agencias federales fundamentales que le han dado vida a todo el tema institucional de este país durante décadas, ¿no? En ese sentido, el contrato social de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos con los ciudadanos, está siendo fuertemente cuestionado, afectado por Donald Trump, y en este sentido se pueden ver las tensiones constantes que han acontecido en estos últimos meses desde que Donald Trump fue elegido por segunda vez. Así que la idea es analizar día a día, semana a semana, hay mucho material, todo lo que está pasando aquí en los Estados Unidos y que de alguna u otra forma puede afectar a nuestro continente, al continente de las Américas, desde Canadá a Chile, y también a todo el mundo en general, especialmente con todas estas políticas tarifarias, aduaneras que están afectando tan fuertemente a la economía de muchos países, especialmente de los países más pequeños, ¿no? Así que para dar un poco de sabor a este podcast, el análisis de lo que ha pasado últimamente con respecto al tema tarifario, porque efectivamente hace unas pocas horas ha habido una Corte Federal de los Estados Unidos que ha cuestionado fuertemente la constitucionalidad de todas estas políticas tarifarias de Donald Trump, que han sido unilaterales, que no han sido negociadas previamente con ningún país, aunque bueno, ha abierto negociaciones importantes, especialmente con los países importantes, con los socios comerciales de los Estados Unidos, especialmente China, pero también el hecho de que la Corte refleja en lo que está señalando en su decisión, que es un fuerte retroceso judicial para Donald Trump, que el Congreso de los Estados Unidos, que tengo atrás, no ha ejercido su labor histórica y legal, que es la de ejercer la política tarifaria de los Estados Unidos. Hay que recordar que hay un tecnicismo importante en este sentido, porque el gobierno de Donald Trump ha usado una declaración de emergencia que es bastante polémica desde el punto de vista constitucional, pretendiendo que hay una emergencia nacional y que eso lo faculta, por ejemplo, a tomar todas estas decisiones unilaterales, el tema de los decretos presidenciales que están afectando a muchos temas fundamentales de la sociedad de los Estados Unidos, incluyendo el tema tarifario. Efectivamente, las tarifas aduaneras que implica afectar la relación comercial de los Estados Unidos con otros países, debe pasar por el Congreso. Eso es lo que la letra de la ley dice claramente, y en ese sentido esta Corte Federal está atacando esta autoatribución que tiene Donald Trump de ejercer políticas tarifarias sin pasar por el Congreso de los Estados Unidos. Y que es un tema importante porque se ha visto claramente que el Partido Republicano ha abandonado desde el Congreso, hay que recordar que controla ambas cámaras, con una diferencia mínima, pero las controla, y en ese sentido ha abandonado su papel de supervisión y de balance de poder con el Ejecutivo, y se ha dedicado básicamente a aprobar absolutamente todo lo que ha querido Donald Trump, y eso ha sido fuertemente criticado, obviamente por el Partido Demócrata, pero también por fuerzas vivas de la población, por los empleados federales, por los sindicatos, por los profesores, por muchos de los estamentos que han sido fuertemente afectados por esta política de desmantelar el gobierno federal de los Estados Unidos, afectando organizaciones y agencias muy importantes, como por ejemplo el Departamento de Educación, el departamento más importante del mundo en el tema de salud, llamado NIH, que son los Institutos Nacionales de la Salud, que han sido fuertemente afectados, todo un tema de investigación médica, científica, que está siendo afectado quizás por décadas. Y en ese sentido, las cortes son los únicos estamentos que han podido un poco frenar todo este embate de Donald Trump para desmantelar al gobierno federal, y básicamente por un tema también que tiene que ver con el Congreso, porque
muchas de las agencias que están siendo afectadas por estas políticas de quitar fondos o de desmantelar estas agencias, esa atribución debe pasar por el Congreso también. En muchos de estos casos las agencias son gobernadas por dineros que son aprobados legalmente por el Congreso, y es el Congreso el que debe asimismo desmantelarlas o disminuir sus fondos o afectarlas en el sentido presupuestario. Y ese es el tema fundamental que también está siendo atacado desde las Cortes, con muchos estamentos que están siendo perjudicados por estas políticas ejecutivas, estos decretos unilaterales de Donald Trump. El hecho de que no están pasando estas decisiones por el estamento correcto, que es el Congreso, que fue el que dio esos fondos y cuyos fondos deben gastarse en el mecanismo preciso por el que fueron aprobados. Así que ahí hay un tema importante en que Donald Trump está ejerciendo una lucha desde el interior del Estado para desmantelar a su propio Estado, que es un tema que no había pasado nunca en la historia de los Estados Unidos, y es un tema que también está afectando de una manera importante a todo el estamento social, con una aprobación de Donald Trump que es una de las más bajas, con una desaprobación, una de las más altas, que rodea el 51-52%, una de las más altas en la historia contemporánea de los Estados Unidos, y lo que refleja mucho la desconexión que existe entre las políticas públicas de Donald Trump y el deseo de la población. Efectivamente, yo puedo ver de una manera importante cómo existe esa desconexión en el sentido de las encuestas, con muchas decisiones que se supone que Donald Trump no está autorizado para tomar, porque no es atribución desde el Ejecutivo, pero él ha considerado que su elección como presidente lo faculta para tomar muchas de las decisiones importantes, como si tuviera un mandato generalizado, totalmente monárquico, con respecto a muchas de las políticas públicas que está ejerciendo. Efectivamente, hay que recordar un tema importante. Donald Trump maneja un sentido comunicacional que no tiene que ver necesariamente con la realidad del país. Por ejemplo, señala que él tiene un mandato completo, que el electorado le dio un mandato completo para ejercer muchos de estos cambios políticos, pero hay que recordar que Donald Trump gana con menos del 50%, él gana por un poco menos del 49% de los votos, es decir, que no llega a la mitad de la población, y Kamala Harris logra 1,5 puntos menos, 48 y tantos %, es decir, no hay una ventaja abismante que faculte a un mandato tan fuerte que podría existir en la mente de Donald Trump. Eso no es así. Distinto es el caso del colegio electoral. Como sabemos, es una elección indirecta en que cada estado tiene un cierto número de votos electorales, y en ese sentido sí, Donald Trump tuvo una ventaja importante, pero en el sentido electoral concreto, el dato concreto, Donald Trump no tiene un mandato tan fuerte como el que pregona frente a los medios de comunicación. Ese es un tema fundamental, porque ese simbolismo político, pretender que avasalló con la elección, está justificando mucho del avance radical que Donald Trump está intentando desde el Estado, desde el gobierno, para desmantelar el propio gobierno y ejercer una política ultra conservadora, ¿no? Así que bueno, un poco de eso va a ser este podcast creado justamente desde el corazón de Washington, D.C., dando toda una visión constante. Hay mucho material todos los días con respecto a lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, especialmente en aquellas políticas que pueden afectar a los países de América Latina y a todos los hispanos de todo el planeta. Así que los saludo cordialmente desde Washington DC, acá frente al Congreso de los Estados Unidos, con el mapa de Washington DC aquí en mi sombrero. Un saludo enorme de Patricio Zamorano, periodista y cientista político, directamente desde Washington DC, Washington Directo. Saludos.